12 de abril de 2012. Soy agricultor a tiempo completo desde hace casi una década. Heredé de mis padres un pequeño terreno a 1 hora y media en coche de San Luis, Missouri. Pertenezco a una de las primeras familias que se establecieron en la zona de Missouri, y la tierra a la que decidí llamar hogar y echar raíces en ella ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Es una pintoresca extensión de pastos de hoja perenne que se extiende kilómetros en todas direcciones. También hay un río bastante grande en un extremo, no muy lejos de la granja, y eso proporcionaba agua a mis cultivos y al ganado. Al este de la propiedad había un bosque profundo que era tan grande que llegó a formar parte del Bosque Nacional Mark Twain. Fue este bosque, así como los brotes ocasionales de plagas y la caída del precio del ganado, lo que supuso mi mayor quebradero de cabeza en la granja. Aunque el bosque no era una frontera oficial de la granja, porque técnicamente yo poseía una gran parte de él, pronto llegaría a aprender que era mejor tratarlo como una frontera oficial para el extremo este de mi propiedad y básicamente nunca pasar esa frontera. Voy a entrar en eso aquí en breve y usted entenderá por qué. Mi granja se encuentra en una zona bastante alejada de cualquier actividad humana. En realidad, ese era uno de sus mejores atributos en lo que a mí respecta, pero también una de las razones por las que nadie más en la familia la quería. En cierto modo, creo que mis padres sabían que apreciaría la soledad y el estilo de vida aislado que me proporcionaría, y por eso me eligieron a mí para dejármela en primer lugar. Había que conducir por un laberinto de caminos de tierra para llegar a la carretera más cercana, y la verdad es que me gustaba así. Pero a los 4 años de poseer la tierra, empecé a perder alguna que otra oveja a manos de diversos animales salvajes que se aventuraban en busca de comida. Nunca fui testigo directo de lo que mataba a mis ovejas, pero encontraba huellas cerca del lugar de la matanza que me daban una buena idea de lo que era o de lo que yo pensaba que era, y como las huellas siempre eran de tipo canino, sabía que los bosques locales albergaban algunas manadas de lobos. Incluso una vez apareció un oso en la propiedad y aunque no causó ningún daño al ganado, parecía interesado en echar un vistazo. Yo lo había visto venir desde lejos y lo observaba con seguridad desde la ventana de la cocina. Pero finalmente lo vi aburrirse y marcharse 2 horas después. Como la ganadería era una de mis principales fuentes de ingresos, los depredadores que salían del bosque y entraban en mi granja me impulsaron a construir un recinto seguro para mis ovejas. Y también me hice con un perro pastor para mantenerlas a salvo cuando pastaban. Después de construir un recinto adecuado para las ovejas y conseguir un perro pastor para que las vigilara, prácticamente cesaron las bajas. Y eso que de vez en cuando se acercaba algún animal del bosque. Sé que acabo de decir que las bajas prácticamente cesaron, pero eso fue solo hasta abril de 2012. Esto fue alrededor de la época en que mi perro pastor llamado Jack comenzó a ponerse muy nervioso. Al amanecer todos los días, lo traía dentro conmigo después de haber dirigido a las ovejas de vuelta al recinto alrededor de las 5 de la tarde, todos los días. Pero por alguna extraña razón, se volvía loco, ladrando frenéticamente hacia la dirección del recinto de las ovejas por la noche. Como había trabajado con animales incluso antes de mudarme a la granja, sabía que el pánico de mi perro no era nada para tomárselo a la ligera. Y un jueves estaba tan frenético que incluso empezó a lanzarse contra la puerta. Además, ese día las ovejas balaban tan fuerte que podía oírlas desde dentro de la casa. Así que, obviamente, todo esto me impulsó a ir a investigar qué estaba pasando. Eran alrededor de las 10 de la noche, así que cogí mi escopeta y me dirigí hacia el recinto de las ovejas. Jack corría delante de mí y parecía detenerse a cierta distancia antes de llegar, cada vez más frenético.
Poco sabía yo que ambos estábamos a punto de vivir la noche más terrorífica de nuestras vidas. Cuando alcancé y me acerqué a donde estaba Jack, una silueta de 2,5 metros me saludó. Y lo que vi fue tan espantoso e impactante que me quedé helado. Jack no lo estaba haciendo mejor y se mantuvo a una distancia segura de la criatura y le ladró de una manera que nunca le había oído ladrar antes. La forma de la criatura se parecía a algo que uno esperaría ver en una novela de Bram Stoker, y si no hubiera estado tan cerca de ella como estaba, probablemente habría pensado que era un gran oso. Tenía una cara que no difería de la de los lobos madereros que salían a la granja, pero hasta ahí llegaban las similitudes. Su cuerpo, especialmente el torso, se parecía al de un hombre. Tenía largos brazos humanos que le llegaban casi hasta los tobillos, con manos homínidas que se extendían en garras extremadamente grandes. Su rostro nos miraba con una mueca que no sabría decir si estaba a punto de embestirnos o si se estaba asegurando de que no nos acercáramos más, y que conste que no tenía intención de hacerlo. La parte inferior de su cuerpo era más parecida a la de un lobo, pero lo que más destacaba era su andar bípedo, y la forma en que se mantenía en pie nunca se desvió, ni una sola vez durante nuestro encuentro, lo que me hizo darme cuenta de que siempre debía usar 2 patas y no 4. No podía apartar la vista de él mientras se enfrentaba a mi perro, que estaba como loco pero no se acercaba. La criatura respondió emitiendo un sonido que helaba la sangre y que parecía más bien un hombre gimiendo, llorando o gritando. Es difícil decir cuál, más humano que cualquier sonido que un can pueda producir. Se quedó allí en este enfrentamiento territorial con mi perro. Ninguno de los dos se movió ni un centímetro, hasta que finalmente Jack se armó de valor para avanzar hacia él, llamando a su farol y enviando a la criatura corriendo hacia el bosque. No podía creer lo que había hecho. Poco después de que la criatura huyera, cogí mi teléfono y marqué el 911. Jack y yo nos quedamos congelados en el lugar y ni siquiera teníamos los medios para volver a la casa. Literalmente no podíamos pensar. Esperé a que llegara la policía del pueblo más cercano. Llegaron al cabo de 1 hora, sobre las 11, y confirmaron que se había producido el encuentro, pero no pudieron confirmar qué especie de animal lo había hecho. Pudieron confirmarlo porque encontraron una oveja muerta justo fuera del recinto, y a su alrededor estaba el extraño conjunto de huellas. Las huellas se adentraron en el bosque, justo donde vimos huir al animal. Oí a un agente susurrar a otro que las huellas parecían extrañas porque eran demasiado grandes para ser de lobo, y también le oí decir que parecía que la criatura se había alejado sobre 2 patas en lugar de 4, tal y como les dije. Esa noche no dormí. No he dormido bien desde entonces. Cada vez que mi perro ladra de madrugada, pienso en este encuentro. Es sin duda un desencadenante que me devuelve directamente a ese día. Desgraciadamente, eso ocurre más a menudo de lo que me gustaría. Espero poder superarlo algún día, pero por ahora lo hago lo mejor que puedo, día a día. 9 de abril de 2014. Bosque Nacional de Tonto, Arizona. Desde que tengo uso de razón, he sido un firme defensor de la ley. Tuve una educación estricta y no era el tipo de persona que admite ambigüedades, ya sabes, de las que se interponen entre el bien y el mal en la sociedad. Probablemente no le sorprenda, pues, que acabara en las fuerzas del orden, o al menos en una rama de ellas. Yo y un pequeño equipo éramos los patrulleros de una zona boscosa de las afueras de Payson, Arizona. No era mi primera opción de empleo, eso te lo aseguro, pero es un trabajo que me fue gustando. Y para ser sincero, no me veo haciendo otra cosa. Sé que es un mundo aparte de las patrullas del centro de la ciudad,
Pero si llevas mucho tiempo trabajando aquí, verás cosas que ninguna patrulla de la ciudad puede ofrecerte. De vez en cuando nos encontramos con algo más que los típicos adolescentes que invaden los bosques o leñadores ilegales que quieren ganar dinero rápido. A veces nos topábamos con un oso o un puma, o incluso con una escena que solo se ve en National Geographic. A veces te encuentras con algo tan extraordinario que no hay ninguna referencia en el mundo real que se le parezca. Esto es lo que nos ocurrió a mi colega y a mí durante una de nuestras misiones rutinarias en el Bosque Nacional de Tonto. Las semanas previas al encuentro fueron, cuando menos, agitadas, ya que 2 colegas míos encontraron el lugar de una tala ilegal en una de sus patrullas. Lo extraño fue que el lugar había sido abandonado antes de que lo encontraran y de que los madereros pudieran completar sus actividades. Su campamento seguía en perfectas condiciones, con 2 tiendas. En cada una había sacos de dormir y provisiones. Fuera estaban los restos de una hoguera con una olla fresca encima que supuestamente contenía agua hirviendo hasta que se apagara el fuego. Incluso había una motosierra y un hacha cerca de al menos media docena de troncos. Y a un par de metros del campamento había huellas de neumáticos, y las marcas de derrape parecían indicar que el vehículo se marchó a toda prisa. Lo único que pensamos que podría haber provocado que los leñadores ilegales huyeran y dejaran todo atrás con tanta prisa fue que un depredador o un grupo de depredadores se presentaran en el campamento de forma inesperada. Aunque los depredadores en un bosque no eran algo nuevo, los depredadores tan cerca de la linde del bosque eran preocupantes, ya que aquí es donde tenían lugar la mayoría de las rutas de senderismo y la actividad de los visitantes. Naturalmente, esto nos puso en alerta máxima, atentos a cualquier cosa inusual durante nuestras patrullas. Sinceramente, no teníamos ni idea de cuáles podían ser los depredadores, pero había encontrado grandes excrementos que no coincidían con ninguno de los depredadores locales que se sabe que viven en el bosque. Nos aseguramos de pasar por el campamento de los leñadores al menos una vez durante nuestras rondas de patrulla para ver si intentaban volver y recoger su equipo, pero nunca volvimos a ver señales de ellos. Teníamos 4 equipos de 2 personas para patrullar el parque durante todo el año, con 2 equipos patrullando el parque en una semana. Pero ninguno de mis compañeros guardabosques había conseguido ver siquiera un atisbo de los depredadores o de los leñadores a los que espantaron. Eso fue hasta que mi compañero y yo salimos a patrullar. Era 9 de abril, un día como cualquier otro para mí y mi compañero mientras hacíamos nuestras rondas diarias. Teníamos un vehículo patrulla que utilizábamos en las zonas del bosque que podíamos, pero la mayor parte del día lo pasábamos patrullando por senderos inaccesibles para los vehículos. Aparte de algún que otro insecto y de algún caminante que se desviaba demasiado del camino, el día estaba resultando como cualquier otro, hasta que nos encontramos con un grupo de jóvenes excursionistas medio muertos de miedo y murmurando sobre hombres lobo al este de donde habían venido. Eran 3 y estaban todos muertos de miedo, así que rápidamente los enviamos en dirección a la salida y atribuimos sus afirmaciones de hombres lobo a que solo habían visto un lobo, porque ¿qué otra cosa podía ser? Por primera vez en semanas teníamos esperanzas de atrapar por fin a los depredadores que habían estado aterrorizando a nuestros visitantes del parque, especialmente ahora que acabábamos de escuchar este relato de lobos. Tan pronto como pudiéramos identificar la ubicación de los depredadores, seríamos capaces de encontrar una manera de tratar con ellos. Así que nos dirigimos hacia el este, en las direcciones que los excursionistas habían venido. Esto fue alrededor de las 7 de la noche, y la noche se acercaba. Esto, unido a los árboles, dificultaba ver cualquier cosa en el bosque, pero siempre llevábamos una linterna encima. Era el procedimiento habitual, así que la encendimos y la utilizamos. Mi compañero sujetaba la linterna y la alumbraba por delante de nosotros en el sendero, así que me adelanté
siguiendo su luz. De repente, entre las sombras, justo fuera del alcance de la linterna, vi a un lobo comiendo algo. Supongo que era comida que los excursionistas habían dejado atrás, pero en este caso, el lobo era 3 veces más grande que cualquier lobo que hubiera visto antes. Y entonces, tan pronto como la luz llegó a su línea de visión, se detuvo y se levantó y se volvió lentamente hacia nosotros. Aquí es donde las cosas se pusieron raras, ya que su cuerpo tenía una posición desproporcionada para un lobo. En cambio, casi parecía el cuerpo de un hombre. La criatura estaba frenética. Se notaba que no creía que fuera a ser vista, y se podía ver en sus ojos que parecía inteligente. Cuanto más nos acercábamos, más territorial se volvía. Crecía como si pensara que estábamos allí para comer o algo así. Nos miraba fijamente con ojos penetrantes y brillantes que resplandecían desde una cabeza llena de pelaje marrón oscuro, enmarañado, que nos mostraba definitivamente que esta criatura llevaba tiempo viviendo ahí fuera. Mientras yo me quedaba congelado y dudaba si seguir avanzando, mi compañera desenfundó rápidamente su pistola de almohada de servicio y disparó un tiro al aire. El sonido fue ensordecedor y se notaba que molestaba al animal, lo desorientaba y lo sacaba de quicio. Luego, efectuó un segundo disparo que lo hizo huir de nosotros hacia los árboles. Después buscamos en la zona señales de más criaturas caninas, con la secreta esperanza de no encontrar nada. Pero, efectivamente, encontramos otro conjunto de huellas, similares pero más pequeñas que las de la criatura que habíamos visto. Sin embargo, en cuanto a las criaturas en sí, no encontramos nada. Cuando llegó el momento de redactar un informe oficial sobre el incidente, rellenamos toda la documentación exactamente como lo habíamos vivido, excepto un punto crítico. Omitimos llamarlo hombre-perro por razones obvias, sustituyendo esa palabra por la de lobos. Sabíamos que nuestros puestos de trabajo habrían estado instantáneamente en peligro y tal vez incluso nuestra cordura cuestionada. Simplemente pensamos que era mejor no agitar nada. Nada, es decir, ninguna criatura con esta descripción volvió a ser vista por nosotros o por las otras patrullas, a menos que ellos también la vieran, pero prefirieran guardarse la historia para sí mismos. Algo así como nosotros. Sin embargo, hasta la fecha, de vez en cuando excursionistas y cazadores se adentraban demasiado en el bosque y oíamos historias de ellos saliendo corriendo con terror en los ojos, gritando y chillando que habían visto una criatura. Algunos incluso decían que era un hombre perro. Mi compañero de patrulla y yo nunca le dijimos a nadie que realmente les creíamos. Nos limitamos a decirles que lo que habían visto era perfectamente normal y natural en el bosque, algo que podía explicarse y que, en su sorpresa, sus mentes lo habían convertido en algo más de lo que era. Sabíamos que tenían razón al asustarse, pero aún así nos guardamos nuestro encuentro y nuestro secreto. Me pregunto cuántas patrullas más estarán haciendo lo mismo en todo el mundo. Tucson, Arizona, 11 de febrero de 2021. Creo que a mi marido le pasa algo. Llegué a casa una noche después de recoger leña, bastante contenta con cómo vi que se desarrollaba la noche. Tenía en mente una botella de whisky, algo de leña y una gran lista de reproducción. Esas son mis noches favoritas con mi marido, cuando nos sentamos junto al fuego a beber whisky y hablar de la vida. Es muy fácil olvidarse del ajetreo de la vida cotidiana, pero un matrimonio es como cualquier otra relación. A veces hay que tomarse una noche libre y volver a ser niños, pero cuando llegué a casa me di cuenta de que había algo raro en él. Últimamente ha estado muy cansado desde que le ascendieron en el trabajo, pero aún así, esto era como el siguiente nivel. Apenas dijo una palabra en toda la noche, y solo me miraba inquisitivamente a mí y a nuestra casa. Sinceramente, me rompió el corazón. Sé que la demencia no es cosa de familia,
y además solo teníamos 40 años. Literalmente dijo 2 palabras en toda la noche. Solo cenó, se bebió el whisky como si fuera agua y se fue a la cama. Estaba decidida a averiguar qué le pasaba. Era mi marido y esto se salía de lo normal. Así que llamé a un médico y pedí cita. Después de que continuara durante un tiempo, a pesar de que la demencia no es cosa de familia, supe que era una buena idea hacerme un chequeo y pensé que tal vez los médicos podrían ayudar a arrojar luz sobre la situación. Bueno, a la mañana siguiente estaba relativamente normal otra vez. Me dio un beso nada más bajar. Estaba muy hablador en el desayuno, bromeaba. Todo había vuelto a la normalidad. Déjame decirte que fue un alivio. Un alivio. Le pregunté si se sentía bien la noche anterior y parecía un poco confundido. Dijo que no recordaba las semanas anteriores. Le dije que había estado distante y callado, y me dijo que no sabía que habíamos salido la noche anterior. Estuve a punto de echarme a llorar. Unos días después, fuimos al médico. Nos hicieron todas las pruebas, los escáneres, los análisis de sangre, todo. Estaba claro. No había nada. Ninguna enfermedad rara, ni siquiera una maldita deficiencia de vitaminas. Nada. Pero no estaba satisfecho con la respuesta. Sabía que algo iba mal e iba a llegar al fondo del asunto. Llamé a un psicólogo local y concerté una cita. Inevitablemente, el psicólogo también dio el visto bueno a mi marido. Empecé a olvidarme de todo y a pensar que quizá estaba cansado. Pero entonces volvió a ocurrir, y cada vez más. Después de la cita con el terapeuta, él estaba allí, pasaba tiempo conmigo, pero no era él. No era una depresión normal o algo así. Sería como si fuera otra persona en su cuerpo. Durante uno de sus momentos de lucidez, le hice hacerse un test de drogas. Dio negativo. Finalmente, recurrí a un amigo mío que es curandero. Y después de pasar por varias otras posibilidades, no, mi marido no estaba fingiendo. No, mi marido no tenía ninguna adicción loca. La curandera me dijo que podría estar tratando con algo llamado cambiapieles. Un cambiapieles es a veces una bruja, a veces una persona malvada, pero una que tiene la habilidad de tomar la forma de cualquier otro animal, humanos incluidos. Pensé que estaba loco por sugerirlo, pero no me quedaba más remedio que creer. Tenía un cambiapieles en mi casa. Así que una noche llegué a casa temprano después del cine. Se suponía que había quedado con unos amigos. La película había sido cancelada. Entré en la cocina y fue entonces cuando lo vi. Vi algo a medio camino de su transformación en convertirse en mi marido. Grité. Sangrienta. Asesina. La cosa me miró y huyó. Lo mejor que puedo describir es que medía 1,80 metros. Estaba cubierto de pelo, como un lobo, y olía fatal, a muerte. Tenía la ropa rota, pegada al pelaje. Me quedé petrificado. Gracias a Dios, la cosa huyó de mí, porque si hubiera corrido hacia mí, no habría podido defenderme. Mientras corría escaleras arriba, me di la vuelta buscando algo con lo que defenderme y vi a mi marido detrás de mí, en la puerta. Me preguntó qué pasaba, pero le empujé fuera de la casa, al coche, y nos fuimos. Acabamos en casa de mis padres, y unos días después llamé a los de la mudanza para que fueran a recoger nuestras cosas. Nunca hemos vuelto a esa casa.